Vamos a sumergirnos en las profundidades de las Escrituras, abriendo la Biblia en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. El texto nos narra un episodio conmovedor que resuena con las experiencias humanas más íntimas. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas de Lázaro para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Estas palabras tan simples encierran una súplica desesperada, un eco de la profunda conexión que existía entre Jesús y esta familia. Betania, un pequeño poblado a escasa distancia de Jerusalén, era un remanso de paz y afecto para el Maestro, un lugar donde encontraba consuelo y el calor de un hogar. La enfermedad de Lázaro, un varón amado por el propio Cristo, plantea desde el inicio una serie de interrogantes fundamentales para nuestra fe y nuestra comprensión del sufrimiento. Impactante es el mensaje que los emisarios transmitieron a Jesús: Señor, he aquí, el que tú amas está enfermo. Esta declaración es mucho más que una simple notificación. Es un recordatorio implícito del vínculo especial que compartían. Mi primera gran interrogante esta noche, y quizás la de muchos de ustedes, es la siguiente: ¿acaso aquellos individuos que gozan del amor divino también padecen quebrantos de salud? Las personas a quienes el Creador profesa un afecto particular son inmunes a los accidentes que asolan la existencia. Aquellos que Jesús aprecia con fervor pueden verse afectados por enfermedades devastadoras como el cáncer. ¿Acaso los seres queridos de Dios también experimentan la inmensa pérdida de un hijo, de un cónyuge o de un amigo entrañable? ¿Están exentos del toque frío de la mortalidad quienes se mantienen cercanos al Altísimo? La Escritura que nos congrega esta velada ofrece una respuesta clara y a menudo sorprendente a estas angustias existenciales. El relato de esta noche, con su cruda honestidad, aborda directamente estas preguntas apremiantes. Lázaro, un íntimo amigo del Salvador, se encontraba indispuesto, sufriendo las inclemencias de un padecimiento, y sus hermanas, con el corazón en un puño, despacharon a sus mensajeros para comunicar al Señor de Nazaret: Lázaro, el objeto de tu cariño, está afligido por la enfermedad. Esta situación nos obliga a reflexionar sobre la aparente contradicción entre el amor de Dios y las tribulaciones que experimentamos. No se trata de si las personas amadas por Jesús se enferman, sino de cómo interpretamos esas experiencias a la luz de su soberanía y su propósito. La vida, con sus luces y sus sombras, se despliega ante nosotros, y es en esos momentos de vulnerabilidad donde nuestra fe es verdaderamente puesta a prueba, buscando sentido más allá de la aflicción inmediata. Para seguir descubriendo estas verdades profundas y no perderte ninguna revelación, te animamos a unirte a la comunidad de Alejandro Bullón hoy. Antes de adentrarnos más en el meollo de este poderoso mensaje, quiero esbozar una imagen vívida del contexto histórico, para que la magnitud de este suceso se impregne en vuestras mentes. El Maestro de Galilea, Jesucristo, era en esencia una figura solitaria. Existe una singularidad palpable en su existencia que lo distinguía profundamente de la condición humana común. Nosotros, los mortales, venimos a la vida con la aspiración de vivir, de disfrutar, de prolongar nuestra estadía en este plano. Él, en cambio, nació con un destino preestablecido: la inmolación. Su horizonte era la crucifixión. Su objetivo supremo era entregar su vida. Su advenimiento a esta tierra tenía un único y trascendente propósito: la redención de la humanidad. Su misión fundamental era la muerte. Él no vino para buscar su propia felicidad,
sino para asegurar la nuestra a través de su sacrificio definitivo. Mientras la humanidad nace con la esperanza innata de una larga y plena existencia, Jesús vino al mundo con la certidumbre inexorable de su propio final, porque su partida de este plano era la promesa de nuestra perpetuidad, su sangre derramada la fuente inagotable de nuestra expiación, su gracia inconmensurable el cimiento de nuestra liberación. Por consiguiente, los años que el Hijo de Dios transitó por esta tierra, los vivió bajo el presagio constante de la muerte. Aquel que era la encarnación misma de la vida, se movía bajo el velo sombrío de su propia ofrenda. Era un hombre en soledad, pero esa soledad no implicaba una ausencia de afecto por los seres humanos. Al contrario, la razón primordial de su encarnación era precisamente el amor profundo e inquebrantable que sentía por la humanidad. Su aislamiento no era una barrera a su amor, sino una condición de su misión divina. En los relatos evangélicos, rara vez se consigna que el Señor Jesucristo se hospedara con regularidad en moradas ajenas. De hecho, Él mismo proclamó con una franqueza desarmante: las zorras poseen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde reclinar su cabeza. Sin embargo, las narraciones bíblicas nos revelan excepciones notables. Sabemos, por ejemplo, que encontró refugio en la residencia de la suegra de Pedro, a quien además dispensó sanidad. Conocemos también que en una ocasión compartió una cena en la casa de Simón. Y de manera recurrente se menciona que frecuentaba asiduamente el hogar de Lázaro en Betania. Esta familia constituía para Jesús un oasis de afecto y comodidad en medio de su peregrinaje. Para profundizar en la vida y enseñanzas de Jesús y cómo transforman nuestra existencia, no olvides suscribirte a Alejandro Bullón hoy. Lázaro compartía su morada con sus dos hermanas. Él era el pilar de la casa, el sostén principal de la familia, y sus hermanas dependían directamente de él. María, una joven de espíritu vivaz y alegre, a veces impulsiva, había transitado por sendas de descarriamiento. No obstante, gracias al prodigioso amor de Jesucristo, experimentó una profunda transformación y regresó al camino recto. Marta, por su parte, era una mujer de carácter más equilibrado, una administradora diligente y además una cocinera excepcional. Se dice que a Jesús le complacía hospedarse en la casa de Lázaro, quizás por la sólida amistad que lo unía al hermano, y muy probablemente también por las exquisitas preparaciones culinarias que Marta elaboraba con maestría. No hay que temer a disfrutar de los sabores de la buena mesa. Muchos creyentes erróneamente suponen que una vida ascética y desprovista de placeres mundanos los acerca más a la santidad. ¿Para qué, amado oyente, nuestro Creador nos dotó de paladar, sino para deleitarnos con la riqueza de los sabores? No debemos rehuir el placer, siempre y cuando éste no se convierta en el objetivo primordial de nuestra existencia, sino que sea el resultado natural de una vida plena y gozosa, fundamentada en la presencia de Cristo en nuestro corazón. Jesús, el propio Señor, apreciaba la buena comida y por ello hallaba agrado en el hogar de Lázaro, pero sobre todo por los profundos lazos de amistad que los unían. En ocasiones, cuando Jesús y sus discípulos se hallaban en las proximidades de Jerusalén, pues Betania distaba apenas 5 kilómetros de la ciudad santa, Él proponía a sus seguidores: vayamos a pasar la noche en la morada de Lázaro. Y emprendían una caminata de aproximadamente 1 hora hasta Betania para disfrutar de la hospitalidad de aquella familia. Evidentemente, entre el maestro y los habitantes de Betania existía una conexión de profunda y hermosa amistad. Sin embargo, un día,
Mientras Jesús desarrollaba su ministerio en una región alejada de Betania, Lázaro enfermó. Esta circunstancia plantea una pregunta universal. ¿Qué hacen los creyentes cuando la enfermedad los golpea? ¿Cómo reaccionan los seguidores de Jesús al enfrentarse a la adversidad? ¿Qué decisiones tomas tú cuando el dolor irrumpe en tu existencia? ¿Qué pensamientos te asaltan cuando el diagnóstico médico revela una enfermedad grave? ¿A dónde acuden los hijos de Dios cuando la vida les presenta pruebas ineludibles? Ciertamente se dirigen a los profesionales de la salud, pero con una convicción subyacente. Los médicos son instrumentos en las manos del Todopoderoso. Saben que existe un Dios excelso, el autor de la vida, que trasciende la pericia humana y que, cuando un facultativo se somete a su voluntad, puede convertirse en un vehículo potente de sanación. Así pues, ¿qué determinación tomaron Marta y María al presenciar el delicado estado de su hermano Lázaro? Hicieron lo que, en esencia, todo creyente fiel hace en momentos de angustia. Enviaron emisarios al Maestro. Estos mensajeros llegaron hasta Jesús y le transmitieron la apremiante noticia. Lázaro, aquel a quien tú estimas con tanto afecto, se encuentra indispuesto en nuestros días. Cuando la enfermedad nos afecta, también enviamos nuestros propios mensajeros al Altísimo para suplicarle: Señor, estamos enfermos, te rogamos que nos sanes, que nos asistas. ¿Quiénes son estos portadores de nuestras peticiones, de nuestros clamores y de nuestros anhelos que ascienden hasta la presencia divina? Son, indudablemente, nuestras oraciones. Las oraciones son las mensajeras etéreas que transportan nuestras súplicas a Dios. Señor, auxíliame. Señor, restituye la salud a mi hijo. Señor, libérame de esta penosa situación. Las oraciones son los conductos modernos de nuestra comunicación con el cielo. Si deseas nutrir tu fe y comprender la eficacia de la oración en tu vida, te invitamos a ser parte de la comunidad de Alejandro Bullón hoy. Por lo tanto, cuando Marta y María despacharon a sus portavoces hacia Jesús, estaban realizando un acto que nosotros, con el paso del tiempo, hemos emulado a través de la plegaria. Clamaban a Dios, imploraban su ayuda. Ellas solicitaron el socorro de Jesús y los mensajeros se presentaron ante él para notificarle: Señor, Lázaro, aquel a quien tú amas profundamente, está padeciendo una enfermedad. Ahora bien, ¿cuál habría sido la reacción esperada de Jesús al recibir la noticia del malestar de su amigo Lázaro? ¿Qué harías tú si una persona que te ha brindado hospedaje, que te ha provisto alimento con generosidad, te enviara una petición de auxilio? ¿Cuál sería tu respuesta? La lógica humana nos dictaría que él debería haberse apresurado hacia Betania para asistir a su entrañable amigo. ¿Acaso Jesús no había sanado a incontables leprosos, a quienes no conocía previamente? ¿No había restaurado la vista a numerosos ciegos cuya identidad le era ajena? Anoche recordamos cómo él había curado a un paralítico al que había visto por primera vez en su vida. ¿Cuánto más no debería haber acudido en auxilio de un amigo personal, de un compañero en cuya morada se había hospedado en repetidas ocasiones, cuyas comidas había compartido? Sin embargo, cuando los mensajeros llegaron ante Jesús y le informaron que Lázaro, el objeto de su afecto, estaba enfermo, él no emprendió el viaje. No lo hizo aquel día, ni al siguiente, ni en una semana, ni siquiera en dos. Y mientras tanto Lázaro se consumía, acercándose inexorablemente al final de su existencia. ¿Qué pensarían ustedes que hacían las hermanas de Lázaro durante este angustioso periodo? Continuaban orando, clamando sin cesar, seguramente ayunaban y se mantenían en vigilia. Pedían a la comunidad de creyentes que intercediera por su hermano, solicitando: ayúdennos a orar. Y toda la congregación elevaba sus ruegos, y toda la comunidad clamaba, y todos suplicaban con fervor. Y Jesús aparentemente
no respondía a su llamado. Continuaban perseverando en la oración y el Maestro seguía sin manifestarse. Y entonces, de forma abrupta, Lázaro expiró. ¿Y ahora qué? Tras la partida de su hermano, ellas aguardaban que al menos Él se presentara para ofrecerles consuelo. ¿No anhelamos acaso los creyentes que Jesús nos brinde su apoyo en los momentos de aflicción? Muchas veces le decimos a Dios: Señor, no te pido que me eximas del dolor, pero te imploro que me confortes cuando el sufrimiento me embargue. Sé que habito en un mundo plagado de desafíos y contratiempos. No te rogaré que me liberes de los problemas, pero sí te pediré que me ayudes a enfrentarlos, que me otorgues la fortaleza necesaria para superar las adversidades de esta existencia. Marta y María habían suplicado al Altísimo, habían solicitado el socorro de Jesús, le habían implorado: por favor, ven y restituye la salud a nuestro hermano. Pero Jesús no había acudido. Lázaro había sucumbido. Ahora, lo mínimo que ellas esperaban era que el Maestro viniera a consolarlas en su inmensa pena. Sin embargo, Jesús no se presentó. Transcurrió un día y no llegó. Pasaron 2 días y su ausencia persistió. 3 y nada. 4 tampoco. El cuerpo de Lázaro comenzó a experimentar el proceso natural de putrefacción. Sus tejidos empezaron a descomponerse. Entonces Marta y María, con el alma desgarrada, se dijeron: Jesús, sin duda, no vendrá. Nos ha olvidado. Tantos favores le hicimos. Cuántas veces con afecto le preparamos alimento, le brindamos albergue en nuestra casa, y en el instante de mayor apremio nos ha desamparado. Definitivamente no vendrá. Procedamos a sepultar a nuestro hermano. Y así procedieron con el ritual del entierro. No podían posponerlo más. El hombre ya se estaba desintegrando, su cuerpo exhalaba un olor fétido y era imperativo darle sepultura. Entonces, cuando el proceso de inhumación había concluido, Jesús hizo su aparición y ustedes seguramente recordarán que Marta salió al encuentro del Maestro y con una profunda tristeza en su voz le espetó: Señor, te suplicamos, con tanto fervor te imploramos, enviamos mensajeros para avisarte. Ahora ya no hay remedio. Mi hermano ya ha muerto, ya ha sido sepultado, ya se encuentra en estado de putrefacción. Es una narración que parece desprovista de coherencia, una secuencia de eventos que desafía el sentido común. La pregunta que les planteo esta noche es la siguiente: ¿por qué Jesús no se apresuró a sanar a su amigo Lázaro? ¿Por qué el Hijo de Dios no acudió a consolar a las hermanas que acababan de perder a un hermano amado? ¿Dónde reside Jesús cuando más se le necesita y parece desvanecerse en la distancia? ¿Dónde está el Señor cuando más súplicas, más imploras, más clamas y más oras? Y da la impresión de que no tiene tiempo para ti. El otro día, un hombre me confió con amargura: voy a la iglesia y observo a todos compartiendo testimonios, expresando gratitud a Dios. Agradecen por este favor, por aquella gracia, por esto y por lo otro. Pero pastor, yo no tengo nada que agradecer, porque yo clamo, yo suplico, yo imploro, pero parece que Dios no existe para mí, que no dispone de tiempo para escucharme. Estaré dirigiéndome esta noche a alguna persona que lleva mucho tiempo rogándole a Dios por un milagro y ese milagro no se ha manifestado. ¿Hace cuánto tiempo le imploras al Todopoderoso que salve tu matrimonio y tu unión no muestra mejoría alguna? Si estas reflexiones te tocan profundamente y buscas respuestas, te invitamos a explorar más contenido de fe y esperanza en Alejandro Bullón. Hoy, ¿cuánto tiempo llevas pidiéndole a Dios que libere a tu hijo de las garras de la adicción? Y tu vástago se sumerge cada vez más en ese abismo.
¿Hace cuánto tiempo le imploras al Creador que te ayude a salir de las deudas en las que te has enredado? Y parece que Dios no interviene. ¿Cuánto tiempo llevas desempleado anhelando una oportunidad laboral que no llega? ¿Cuánto tiempo has intentado ingresar a la universidad y cada intento resulta infructuoso? ¿Estaré predicando a alguien que en lo más recóndito de su ser alberga un profundo dolor porque siente que Dios no lo comprende, que no lo entiende? ¿Te consideras un hijo o una hija devota, sincera, que se esfuerza al máximo, que busca transitar por los caminos divinos, que intenta ser fiel al Altísimo en cada aspecto de su existencia? Pero cuando más lo necesitas parece que Dios se esfuma. ¿No sientes su mano poderosa interviniendo en tu vida? ¿No percibes su acción? ¿Qué sucede con la divinidad en esos momentos? Esta noche les revelaré algunas verdades esenciales que necesitan asimilar, particularmente en relación con la práctica de la oración. En primer lugar, la oración no es un mero mecanismo para informarle a Dios sobre vuestras circunstancias, porque el Creador, en su infinita omnisciencia, ya está al tanto de todo lo que os acontece. Por lo tanto, no os engañéis pensando que al orar le estáis proporcionando información. Señor, ayúdame, porque estoy enfermo, porque he perdido mi empleo, porque mi hijo atraviesa esta difícil situación, porque carezco de vestimenta, porque me falta el sustento monetario. El Eterno conoce todo esto. Entonces, si Él lo sabe, ¿para qué narrarle cada detalle? Esta es una interrogante pertinente que muchos se plantean. Cuando elevas tu plegaria, ¿acaso no le estás revelando nada nuevo a la divinidad? El propio Señor Jesucristo lo aseveró. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le ofrecerá una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? Orad. Dice Jesús, si vosotros siendo seres humanos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará lo que necesitáis antes que se lo pidáis? Esto significa que no es imperativo que le solicites explícitamente a Dios lo que precisas, porque Él ya conoce tus carencias y anhelos. Y quizás te preguntes ahora, entonces, ¿sobre qué debo orar? ¿Qué debo expresar si el Altísimo ya tiene pleno conocimiento de todo? Ahí reside la esencia del asunto. La oración no está destinada primordialmente a la petición. La oración es el medio a través del cual mantienes una profunda comunión con Dios. Es el diálogo constante con el Creador. No estoy sugiriendo que no debas pedir, ni que no debas informarle sobre tus acciones, ni que no le cuentes lo que te está ocurriendo. Al contrario, relátale todo, infórmale, exprésale cada pensamiento, pero no concibas la idea de que le estás comunicando algo desconocido para él, porque él ya tiene conocimiento absoluto de todo. Entonces, ¿cuál es el propósito de orar? Su fin primordial es sostener una comunión ininterrumpida con el Eterno, sentir su presencia a tu lado, percibir su cercanía en cada instante de tu existencia. Es un acto de entrega y conexión profunda. En segundo lugar, no concibas la oración como un instrumento para modificar la voluntad divina. Es decir, si Dios ha trazado un plan para tu vida, pero ese designio no es de tu agrado, no pienses que orando con vehemencia y constancia lograrás que Él cambie de parecer. No creas que por tus insistentes súplicas Dios, que tenía un propósito distinto, se adaptará finalmente a tus deseos. No, amado amigo, las cosas con el Creador no operan de esa manera, porque Dios es eterno. Sus propósitos son sempiternos, sus planes inmutables. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no cambia, su esencia no muta, Él permanece idéntico.
El plan original que Dios concibió para ti desde el momento de tu nacimiento sigue plenamente vigente y continuará siendo una realidad hasta que alcances la plenitud del ideal que Él tiene para tu existencia. Por consiguiente, no pienses que tu oración puede alterar la voluntad divina. Un día alguien me objetó, pero en la Biblia se narra la parábola de una viuda perseverante que pedía y pedía. Y entonces Jesús dijo, bueno, ya que insiste tanto, le concederé lo que pide. ¿No es acaso eso un ejemplo de que Dios cambia de opinión? No, querido oyente. Esa parábola no fue concebida para enseñarte que la insistencia en la oración puede modificar el propósito de Dios. El trasfondo de esa parábola es completamente diferente. Su verdadero contexto es la fe inquebrantable de una mujer que no pertenecía al pueblo elegido. Jesús deseaba ilustrar que en muchas ocasiones, fuera de la comunidad religiosa organizada, existen individuos con una fe mucho más arraigada que aquellos que se encuentran dentro de la institución eclesiástica. Ese era el punto central, el mensaje principal de esta parábola. No se trataba de que por medio de una petición constante, uno pudiera doblegar la voluntad divina, porque ningún ser humano posee la capacidad de alterar el propósito de Dios. Él es el Creador soberano, Él sabe lo que hace. Y todo lo que Él realiza por ti es lo más beneficioso que puede acontecer en tu existencia. Para una comprensión más profunda de la soberanía de Dios y su amor inmutable, te invitamos a explorar los mensajes de Alejandro Bullón hoy. Permítanme ilustrar lo que estoy compartiendo con ustedes mediante una experiencia personal. Hace varios años arribé a una ciudad en el interior de Pernambuco, Brasil. Tenía programada una serie de conferencias evangelísticas, pero el pastor local me interceptó con una petición. Mire, antes de dirigirnos al hotel quisiera que me acompañara al hospital. Vamos a visitar a una joven, la directora de nuestra escuela, quien recientemente intentó quitarse la vida. Afortunadamente, sus amigas la encontraron a tiempo y lograron llevarla al hospital, salvándole la existencia. Mi asombro fue palpable. ¿Me está diciendo que la directora de nuestra institución educativa intentó suicidarse? El pastor asintió. Intrigado inquirí, ¿pero cómo? ¿Qué sucedió? ¿Cómo es posible que una maestra cristiana tome una decisión tan drástica? El pastor procedió a relatarme la historia de la joven. Tenía 37 años. Como toda mujer soltera de su edad, su anhelo más profundo era contraer matrimonio. Día tras día, elevaba súplicas a Dios. Señor, ayúdame a encontrar un hombre de bien, un creyente fiel. Auxíliame a hallar un príncipe azul, al compañero de mi vida, a una persona con quien compartir cada aspecto de mi existencia. Clamaba a Dios con fervor, imploraba su intervención, practicaba el ayuno y la vigilia y solicitaba a la iglesia y a sus amistades que oraran por ella. En síntesis, sus oraciones eran constantes, sus mensajeros ascendían al cielo sin cesar. Pero Jesús, al igual que en el relato de Lázaro, parecía no responder. Ella llamaba y la voz divina permanecía en silencio. Oraba incansablemente y Jesús aparentemente no mostraba interés en su situación, porque el hombre de sus sueños no se manifestaba en su horizonte. Entonces recibió una propuesta laboral para ejercer su profesión en una zona semiárida del interior de Brasil. Su razonamiento fue el siguiente: si en la gran ciudad no he hallado a la persona con quien casarme, ¿qué posibilidades tendré en un pueblo tan remoto y pequeño? No obstante, aceptó la misión y continuó con sus ruegos: Señor, ayúdame a encontrar a esa persona especial. Y un día arribó a aquel lugar un joven apuesto, con una voz melodiosa para el canto, elocuente al hablar y de agradable presencia. Ella pensó:
Esta es la respuesta de Dios. Y sus plegarias cambiaron de dirección. Señor, haz que este muchacho repare en mí, que sus ojos se posen en mi persona, que se dé cuenta de mi existencia. Y efectivamente el joven la miró, se enamoró y la invitó a salir. En poco tiempo iniciaron un noviazgo y fijaron la fecha para el matrimonio. Ella pensaba con un gozo inmenso: Dios existe, Dios es bueno, ha demorado, pero finalmente me ha ayudado a encontrar al hombre de mi vida. Dios ha respondido a mi oración. Asistía a los servicios de oración, elevaba sus manos al cielo y exclamaba: gracias, Dios mío, porque me has enviado a la persona que necesitaba para formar un hogar. Faltaba solo una semana para el enlace. La iglesia estaba preparada, las invitaciones distribuidas, el ajuar listo, el vestido de novia aguardando, el banquete organizado, todo dispuesto. Faltaban apenas 8 días para la boda. Un día, la directora de la escuela ingresó a un aula y encontró a su prometido en una situación tan comprometedora y escandalosa con otra profesora que no había manera de continuar con el matrimonio. Al presenciar aquella escena, quedó completamente devastada. Dio media vuelta y atravesó el patio de la escuela corriendo, desesperada, gritando, llorando. Salió a la calle y se dirigió a su casa. En su camino a casa, clamaba a Dios con una mezcla de dolor y recriminación. Dios mío, si este hombre no era para mí, ¿por qué lo trajiste a esta ciudad? Si no estaba destinado a ser mi compañero, ¿por qué permitiste que se fijara en mí? Si no era el indicado, ¿por qué hiciste que me enamorara de él? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? No sé si ya te has percatado de que nuestra existencia es un entramado de porqués. ¿Por qué mi hijo falleció? ¿Por qué Dios no sanó a mi padre? ¿Por qué perdí mi hogar? ¿Por qué aquel empleo se esfumó? ¿Por qué elegí ese camino? ¿Por qué no estudié aquella carrera? ¿Por qué no me casé con aquella persona? O por el contrario, ¿por qué me casé con esta persona? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Finalmente, de tanto interrogarnos con porqués, estamos implícitamente diciéndole a Dios: tú eres el responsable de todo lo que me sucede. Porque si tú eres Dios, deberías haber intervenido en mi vida. Deberías haberme revelado el camino correcto. Y esta joven, la directora de la escuela, no pudo soportar el profundo dolor, el impacto devastador de lo que había presenciado, la tragedia de perder a su prometido. Evidentemente, aquel matrimonio no podía consumarse. La desesperación fue de tal magnitud que, al llegar a su residencia, disolvió veneno para ratas en agua y bebió medio litro de la solución tóxica. Si sus compañeras de la escuela no hubieran compartido la inquietud de que ella era capaz de cometer una locura y no hubieran corrido tras ella, se habría quitado la vida. Pero la encontraron agonizando, la trasladaron al hospital y lograron salvarla. Ahora, el pastor me dice: vamos a visitarla. Y cuando entré en la habitación del hospital, el pastor le dijo: mira, mira a quién te he traído. Ella levantó sus ojos, me vio y comenzó a llorar desconsoladamente, exclamando: pastor, ¿por qué? No quiero que me diga nada más. Solo deseo que me explique por qué. ¿Por qué Dios me hizo esto? Oré y oré sin cesar. ¿Por qué Dios no me respondió? ¿Por qué permitió que esto me ocurriera? Por favor, pastor, dígame por qué. A lo largo de mi trayectoria he encontrado a innumerables personas en momentos de profundo dolor formulándome la misma pregunta: ¿por qué? Y yo, a menudo, carezco de respuestas inmediatas. ¿Cómo puedo decirte con certeza por qué te sucedió lo que te aconteció? En la palabra de Dios no encuentro una explicación exhaustiva para cada enigma de la existencia. La Biblia no es un compendio que lo dilucida todo. En las Sagradas Escrituras, lo que sí hallo es una invitación divina a creer en Él, a depositar mi confianza en su plan, aunque no logre comprender plenamente las circunstancias que me rodean.
Le dije a aquella joven, mira, no puedo darte el porqué, pero una cosa sí te aseguro, tú tienes un anhelo, un sueño, pero Dios también alberga un sueño para ti. Y el designio que el Altísimo ha trazado para tu existencia es siempre superior al plan que tú misma concibes. ¿Deseas que elevemos una oración? Ella respondió, sí, si lo desea, puede orar. Y oramos. Continuaré narrando esta historia más adelante, pero por ahora quiero que comprendas algo vital. Esta joven directora y las hermanas de Lázaro compartían un punto en común significativo. Las hermanas de Lázaro habían suplicado, habían implorado, habían clamado, habían enviado mensajeros, y Jesús aparentemente no había atendido a sus peticiones. Esta maestra directora de la escuela también había rogado con fervor, había suplicado con desesperación, había clamado con ahínco, había implorado con persistencia, había despachado a sus mensajeras. Sus oraciones hacia Jesús y Dios en apariencia no le había respondido. ¿Por qué en innumerables ocasiones pareciera que el Todopoderoso no contesta nuestras plegarias? ¿Por qué en este preciso instante estás viviendo la situación que te consume? ¿Por qué en este momento te sientes tan solo, tan abandonado, tan incomprendido, tan injustamente tratado? ¿Qué le ocurre a Dios en esos momentos? Permítanme explicarlo. Jesús se encontraba en un lugar distante. ¿Sabía que Lázaro estaba enfermo? Por supuesto que sí. Él posee conocimiento absoluto de todo. Las hermanas no necesitaban enviarle emisarios, pero lo hicieron. Y cuando los mensajeros le comunicaron, Lázaro, aquel a quien tú amas, está indispuesto, no le estaban revelando nada que él ignorase. Él lo sabía, pero no partió. No lo hizo ese día, ni en una semana. Lázaro falleció, y él no acudió ni al día siguiente, ni 4 días después. Lázaro entró en proceso de descomposición. Lo sepultaron, y solo entonces Jesús se presentó. ¿Por qué? ¿Por qué no llegó antes? Por una razón fundamental y simple. Las hermanas de Lázaro solicitaban a Jesús una bendición de un tipo específico. ¿Cuál era esa bendición? La sanación de su hermano. Señor, restituye la salud a nuestro hermano. La bendición que ellas imploraban era de una magnitud limitada, una curación inmediata. Señor, por favor, cura a nuestro hermano. Pero Jesús tenía reservada para ellas una bendición de proporciones mucho mayores, una bendición inmensa. Jesús no tenía para ellas una simple curación. Lo que ellas pedían era, en la escala divina, una nimiedad. Recuerda esto: lo que tú pides, por más noble y beneficioso que te parezca en tu entendimiento humano, es insignificante en comparación con la gracia y el favor que Dios tiene preparados para ti. Ellas anhelaban una curación. Era una bendición deseable, sí, pero limitada. Dios tenía para ellas un prodigio inconmensurable. No les ofrecía una curación, sino una resurrección. Pero si Jesús hubiera acudido cuando Lázaro aún se encontraba enfermo, ellas no habrían estado preparadas para asimilar una bendición de tal magnitud, porque la capacidad de sus corazones en ese momento solo albergaba la expectativa de una bendición menor, la de la curación. Por lo tanto, Jesús no se presentó. Y, ¿saben? Cuando Jesús parece no llegar a tu vida, o cuando crees que no acude, cuando Él da la impresión de no responder a tu plegaria, cuando pareciera que está demorando, no es que esté dilucidando, sino que te está concediendo tiempo. Y cuando tú persistes en la oración, orando una y otra vez, no le estás informando nada nuevo, ni le estás haciendo cambiar de parecer, pero al continuar orando con perseverancia, tu corazón, que es de una capacidad limitada, comienza a expandirse, a abrirse progresivamente. Para que tu corazón se abra a las maravillas de la fe, te invitamos a suscribirte a Alejandro Bullón hoy.
Y cuando tu corazón ya se ha ensanchado de tal manera que la bendición inconmensurable que Dios tiene preparada para ti puede ser albergada, entonces la respuesta divina se manifiesta en tu vida. Antes no, porque si te concediera la bendición antes de tiempo, no cabría en tu corazón. Porque tu corazón a menudo es pequeño y egoísta, y lo que le pides a Dios es desde una perspectiva humana y finita, mientras que Él tiene algo infinitamente superior para ti. Tú le imploras una curación, cuando Dios tiene dispuesta para ti una resurrección. Ahora, retomemos la historia de la joven de Pernambuco. Un año después de aquel incidente devastador, participamos en un campamento para 10,000 jóvenes en una ciudad del interior. A mitad del evento me encontré con ella y le pregunté, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo van las cosas contigo? Ella encogió los hombros y respondió, ahí van. Y con esa actitud comprendí que nada había mejorado. Continuaba resentida con Dios, sumida en la tristeza, convencida de que el Altísimo no se preocupaba por ella. Transcurrieron 2 años. Un día recibí una misiva de su parte y en ella me relataba, pastor, en aquel campamento de hace 2 años conocí a un caballero de 40 años que un año antes había perdido a su esposa. Durante una década ella fue consumida por el cáncer y durante esos 10 años él la cuidó con una ternura y un amor inmensos hasta el momento de su fallecimiento. La esposa dejó tras de sí 2 hijos pequeños y este hombre, un creyente sincero y maravilloso, había dedicado su vida a la crianza de esos niños. Pero ellos se conocieron en el campamento, comenzaron a escribirse, a cartearse, iniciaron un noviazgo y ahora, 2 años después, ella me enviaba la carta junto con una invitación para su boda. Y en la misiva, ella me decía, pastor, este sí es el hombre que Dios tenía preparado para mí. Y hay algo más. Los médicos me habían diagnosticado que no podría tener más hijos, pero ahora Dios me ha permitido encontrar a un hombre con 2 pequeños. Es decir, Dios no solo me está concediendo un esposo, sino que me está entregando una familia completa, ya que yo no puedo concebir qué Dios tan maravilloso, cuán bueno es el Creador conmigo. Y al final de la carta añadió una nota, pastor, ¿recuerda a aquel joven por quien casi cometí el suicidio? Pues bien, él se casó con aquella profesora porque ella ya estaba embarazada esperando un hijo suyo. Se casaron y hace 5 meses él se fugó con la hermana menor de la profesora. Ahora, pastor, comprendo por qué Dios no permitió que me casara con él. Ahora lo entiendo. Y el lunes regresó solo y le dijo a alguien, no puedo pasar adelante porque ir adelante es comprometerme. Y yo no quiero comprometerme. Me agrada lo que escucho, pero no puedo. Estoy buscando respuestas en mi vida y las estoy encontrando, pero no puedo avanzar. Pero ayer, él fue el primero y el único que se levantó y se dirigió al frente. Un joven que el viernes ni siquiera sabía de la existencia de todo lo que se ha dicho estos días aquí. Este es el Dios que nos llama a una conexión auténtica, a una fe que se atreve a ver más allá de lo evidente y a confiar en su plan perfecto. ¿Estás listo para que tu vida sea el próximo testimonio de un milagro? No te pierdas las próximas revelaciones que transformarán tu manera de ver la fe y el sufrimiento. La verdad que cambiará tu destino está a punto de ser revelada. Para que no te pierdas ni un solo mensaje de esperanza y transformación, suscríbete ahora mismo a Alejandro Bullón Hoy y únete a miles que están descubriendo un Dios real y cercano. Hasta pronto y que Dios te bendiga abundantemente.